Buenas noches, Gato. Y efectivamente, como vos decís, hay nuevas revelaciones respecto de lo que informamos ayer. Las empresas que tenían cajas en esta empresa, en este galpón de la tragedia donde terminaron perdiendo la vida de 10 personas. Plata quemada, cenizas de impunidad. ¿Por qué decimos plata quemada? Porque las empresas que tenían sus archivos en Iron Mountain son las empresas más grandes del mundo. Las empresas que tienen presencia en Argentina, pero muchas de ellas son multinacionales, de las más grandes del mundo. Primero vamos a ver cuáles son esas empresas, el listado completo de las que en aquel sector 7, en aquel sector 8, perdieron los papeles, quizás intencionalmente, quizás con intención de alguna de ellas, no lo podemos saber todavía porque no ha avanzado hasta ese punto la investigación, y luego vamos a avanzar sobre alguna de esas empresas sobre las cuales ya algo hablamos ayer. Las empresas que tenían en Iron Mountain sus archivos eran 642 al momento del siniestro. Los más afectados, los que estaban en esos dos sectores sobre los cuales te hablaba recién, fueron 43 empresas. La Procelac, la Fiscalía a cargo de los delitos de lavado de dinero, lavado de activos y otros delitos financieros, que está ahí Gonela para contarnos luego, constató que había al menos 29 investigaciones judiciales en curso sobre datos que las empresas mantenían en Iron Mountain. Pero de estas, no todas se dañaron. Algunas, muy especialmente, sufrieron las mayores pérdidas de documentos. ¿Cuáles son las empresas que más perdieron? Vas a ver nombres muy conocidos acá. Las empresas que más perdieron son esas que ves: Edesur, Edenor, ADT Security, una de las empresas de seguridad más grandes del país, Mercado Libre, Deloitte, Mapfre, una de las aseguradoras más grandes del país, Swiss Medical y Galeno, quizás las dos de servicios de salud más grandes. Arcos Dorados, que quizás no te dice mucho, es McDonald's, sí, ni más ni menos. El Banco Santander Río. La lista sigue. Y la lista sigue con nombres así de rutilantes. Fíjate vos. Telecom Personal, ESO, Cargill, Ministerio de Desarrollo Social. No solo eran empresas, también reparticiones estatales. Telefónica Móviles, JP Morgan Chase, y ahí lo que nos decía ayer Arbizu. Aerolíneas Argentinas, la empresa estatal. Banco Patagonia, Quilmes, Jumbo. Todas estas empresas tenían distintos tipos de archivos en Iron Mountain. Sigue BNP Paribas, un banco que ya no tiene actividad aquí en Argentina, pero que mantenía sus archivos ahí. Adecco, una de las tercerizadoras que en general se utilizan para recortarle derechos laborales a los empleados tercerizados. GlaxoSmithKline, laboratorio multinacional. Pelican, La Caja, DirecTV, Telefónica, HSBC y Monsanto. Esta es una selección de los... Berco, sí. Hoy yo estuve también siguiendo varias líneas de investigación y hablando con muchos funcionarios incluso del Banco Central y la Comisión Nacional de Valores. Me hacían hincapié, a ver, te lo pregunto a vos, el Columbia Sociedad Anónima. Está también, no está entre los que más cajas perdieron. Pero ahí hay una investigación especial sobre Columbia, sí, sobre posible lavado de dinero. Exacto, exacto. Estas 29 empresas, de las que tenían archivos en Iron Mountain, tienen en marcha distintas investigaciones. Algunas son por lavado de dinero, otras son por problemas con activos en los cuales puede involucrarse alguno de estos archivos, o sea, puede influir lo que haya en esos archivos o lo que haya habido en esos archivos. Hay algo que es importante que todos sepan también. Los archivos que quedaron en Iron Mountain están inaccesibles. Están suspendidos en la justicia por la investigación. Obvio. Entonces los que, digamos, la intención puede haber sido, y de vuelta volvemos al terreno de la hipótesis, la intención puede haber sido quemar una parte de esos depósitos, pero lo que no se quemara, también dejarlo inaccesible. Anoche Arbizu, enseguida vemos el informe nuevo que hizo Mauro Federico en el terreno. Esto revela, es insólito. A pocos metros de donde estaba este depósito que se incendió en forma intencional, la empresa tiene otro que lo ha descubierto hoy Mauro Federico, en peores condiciones. Enseguida vamos a ver. Pero anoche vos comentaste algo y Hernán Arbizu lo ratificaba sobre el HSBC, ¿no? Una información que había dado en su momento la AFIP sobre que cuando se le requirió algún tipo de documentación habían respondido que se había incendiado, que se habían quemado. Hoy, tanto a vos como conmigo se comunicaron, ¿no?, directivos del HSBC. Reiteradamente, Gato, reiteradamente. Desmintiendo ellos esta información. Dicen que ellos han colaborado con la justicia. Y bueno, lo mismo que le expresamos, tanto vos como que nos envíen una nota o que
están invitados aquí, ¿no? Los directivos, como hacemos con todos. Todos tienen derecho a réplica en este programa. Sí. Todos, absolutamente todos. Así que públicamente le hacemos la invitación, le hemos dicho que si quieren nos envíen una nota formal desmintiendo esta información, o que los directivos de HBC con mucho gusto que vengan aquí y nos expliquen, pero vos tenías recién el documento que en su momento se había... A nosotros, Gato, nos consta, y además obran en nuestro poder los documentos. Si querés, no los vamos a mostrar porque es material que es periodístico, de acceso fuentes restringido. reservadas. Sí, de acceso restringido, pero te puedo decir la fecha. El 18 de agosto del año pasado dejó constancia el HSBC de que su respuesta a la justicia era que parte de sus archivos estaban suspendidos en Iron Mountain y parte habían sido quemados. Pero hoy tenemos una revelación adicional que surge de lo que recopiló la Comisión Nacional de Valores y terminó acumulando la Procelac en el expediente. ¿Cuál es esto? La primera es esta. Fíjate vos la diferencia de números. Según el informe preliminar que hizo Iron Mountain, el HSBC perdió 12.915 cajas de archivos. Cada caja de archivos es, para que se den una idea, como una caja de tomates. Es de un tamaño, de ese tamaño, tiene dentro papeles y las cajas son de cartón y tienen un rótulo. Sí. Eso representaba el 4% de la totalidad de la documentación dada en depósito por el grupo HSBC en Argentina a Iron Mountain. Leíste bien, 12.000 y pico, 12.915. ¿Qué pasó después? Por eso el misterio de las cajas del HSBC. ¿Qué pasó después? En el informe definitivo de la Procelac está este reporte, el reporte final de las cajas, BA053. Dice que hay un total de 26.325 cajas afectadas por el incendio, incluyendo 504 del área de operaciones de crédito. Este es el área más sensible de cualquier banco, el área de operaciones de crédito. A diferencia de otros bancos, además el HSBC informó que no tenía backup, no tenía un archivo adicional, un lugar en otro lado donde guardara eso en sus sedes o en archivos digitalizados. Marco, te puedo preguntar porque esta empresa vende, me refiero a Iron Mountain, en su página web, de manera ostensible, que tiene la digitalización absoluta de todos los documentos que están guardados en papel. ¿Se sabe algo de esto? ¿Se requirió esta supuesta digitalización del material incendiado? Bueno, de ahí que tengan los subsidios que tienen de la Ciudad de Buenos Aires. Acordate que ayer dijimos, no pagan ABL, no pagan ingresos brutos, no pagan el derecho de construcción y zonificación. Todo eso es porque supuestamente es una empresa tecnológica. Ahora, lo concreto, y esto es lo que denuncia también el legislador Gabriel Fuchs en el pedido de informe que le hace al gobierno de la ciudad de por qué le dan ese subsidio, lo concreto es que son cajas de cartón con papeles adentro. Es eso, son cajas de cartón con papeles adentro. La empresa vende a las empresas un servicio. Ese servicio o es deficiente o es deliberadamente deficiente, porque en algunos casos hay empresas que quizás hayan querido, insisto, quizás hayan querido que se pierda parte de esta información. Pero fíjate vos, en ese reporte surge que hay 26.325 cajas afectadas, incluyendo 504 de operaciones de crédito. Antes te dije 12.915. Más del doble, ¿no? Claro, ¿cómo puede ser que de un primer informe en el cual faltaban 12.915 haya un segundo reporte en el cual faltan más del doble de las cajas? Hoy consultamos esto con los voceros que reiteradamente nos llamaron y decían, bueno, quizás se equivocó Iron Mountain. Nosotros informamos eso y en todo momento colaboramos con la justicia diciéndoles qué es lo que habíamos perdido. Y además dijeron, eso que hay ahí no son informaciones relativas a las cuentas suizas, o sea, no puede haber ahí información de la gente que se llevó sin declarar dinero del HSBC al HSBC Suiza para ocultarlo del fisco, que son las famosas 4.040 cuentas. Ahora, ahí tenemos que creerles, ahí tenemos que entrar en el terreno de la confianza, de la credibilidad que a cada uno le infunda, le genere un banco que en todo el mundo está siendo investigado por haber facilitado la fuga de dinero de estos ricos y famosos. Bueno, reiteramos entonces lo que ellos han dicho hoy, ¿no? Que el material ha sido aportado a la justicia y que ese material está y que la justicia lo tiene. Esperemos. Ahora le vamos a preguntar enseguida al doctor Carlos Gonela también. Hay algo más, Gato. Las cajas del JP Morgan, ese banco que antes que el HSBC fue el protagonista de otro escándalo, del escándalo que destapó Arvizu. Sí. La también salida de dinero de grandes ricos y famosos, entre los cuales Suiza. Sí, entre los cuales también había directivos de grandes medios y demás. Sí. De las 4.406 cajas que poseía el JP Morgan en Iron Mountain, se quemaron 4.000, casi todo.
casi todo. Bueno, anoche acordaste lo que dijo Arbizu, que él sugería a las autoridades judiciales que impidan ya hoy la salida del país de los directivos, ¿no?, de estas empresas. Toda gente que gana sueldos Claro. de 6 cifras y que es... digamos, tiene una capacidad adquisitiva como para irse en el momento en el que quiera. De esas cajas, había varias que contenían, 2 que contenían los rótulos Cablevisión Prospects, Cablevisión, la empresa del grupo Clarín, que se fusionó con Multicanal, y Cablevisión, $250.000. Otras 5 tenían el rótulo Government Bonds, bonos del gobierno. 250 millones me parece que dice ahí, ¿no? 250 millones, Sí. perdón. De todas maneras es un rótulo que no sabemos qué quiere decir. Sí, claro. Sí. Eso te iba a preguntar, ¿qué significa esos rótulos? No, son rótulos que cada empresa decide. Hay otras que dicen, por ejemplo, back office, o sea, la información que hay de los clientes dentro de un banco. Hay otros que dicen personal. Las del Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo, Sí. son los nombres de los beneficiarios de los planes, Los planes. que también están ahí. Claro. Las de aerolíneas son datos de los pasajeros pasados que van registrándose así. Pero los bancos, lo interesante es la de los bancos. ¿Qué es lo obvio. que tienen los bancos? El HSBC dice, ahí hay solo información de los usuarios, de los clientes, no hay información de las transferencias que se pueden haber hecho a Suiza. Eso es lo que tiene que determinar la justicia Obvio. a partir de estas revelaciones. Y además, no nos olvidemos, el incendio fue intencional. ¿Qué se buscaba tapar, doctor Carlos Gonella? Buenas noches, gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, existen estándares internacionales emanados del Grupo de Acción Financiera Internacional a través de sus famosas 40 recomendaciones, que la recomendación número 11, dirigida al sector financiero, exige la salvaguarda de la información comercial y el intercambio de información comercial que hay entre los bancos y sus clientes por un periodo de 5 años posterior a que se extingue esa relación comercial. ¿Con qué objeto? Dice el GAFI en esta recomendación 11. Justamente para que estén disponibles ante cualquier requerimiento de autoridad competente y específicamente para investigación de causa de criminalidad económica. Entonces, bueno, me parece que ahora la investigación de Procelac, cuyos datos reflejaba parcialmente Alejandro, cobra relevancia teniendo en cuenta que esta investigación nosotros la culminamos en mayo del año pasado, a poquito tiempo del incendio, que fue el 5 de febrero, y hoy aparece este dato, este elemento probatorio tan importante, que es la pericia a la cual hacía referencia, sobre el origen intencional de esta medida. Entonces, bueno, me parece que estamos ya en condiciones de empezar a profundizar la investigación con todos estos datos para esclarecer todas estas diferencias que surgen y estas explicaciones que dan las empresas que tenían documentación archivada ahí, para ver quiénes son los responsables y qué intentaban esconder. En lo que a mí respecta, a nosotros nos ha generado mucho daño en nuestras investigaciones este evento, este incendio, porque, como decía Alejandro, 29 empresas, entre las cuales hay bancos, fueron denunciadas por Procelac por lavado o estaban siendo investigadas por maniobras de criminalidad económica. Bueno, enseguida, doctor, vamos a seguir, y también con la doctora Carrera y Alejandro Godard. Mauro, vos volviste al terreno hoy y te encontraste con una sorpresa. Exactamente, en realidad no exactamente al terreno, fui a 10 cuadras, porque a partir de una denuncia que efectuó Edgardo Castro. ¿Quién es Edgardo Castro? Un inspector de la Subsecretaría de Trabajo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que en el año 2008-2009 ya había denunciado y pedido la clausura del galpón de Iron Mountain siniestrado, y en donde perdieron la vida estos 10 servidores públicos. Bueno, este hombre viene denunciando que la empresa Iron Mountain tiene un galpón de características similares, incluso aún más grandes que el que se incendió, apenas 10 cuadras del lugar en donde se produjo la tragedia. Recorrimos ese lugar, Gato, y te vas a encontrar con una revelación realmente escalofriante. Es mucho más peligroso incluso que el lugar en donde perdieron la vida los bomberos. Vamos al informe. Pedro de Mendoza, 2200, pleno corazón del barrio de La Boca. Aquí, a menos de 10 cuadras de donde se encontraba el depósito de Iron Mountain que se incendió en febrero del año pasado, hay otro depósito que pertenece a la misma empresa y que tiene condiciones realmente deplorables de seguridad. Lo que dijo el secretario de Trabajo, Ezequiel Sabor, fue que acá había falencias menores. Entre ellas no estaban señalizadas las salidas de emergencia. ¿Vos ves alguna salida de emergencia en esta planta? No hay salida de emergencia. No, no hay ninguna, hay una mentira. En estos 90 metros de paredón. Y del otro lado tampoco, y del frente tampoco. Lo cual
es una mentira absoluta, o un acto de irresponsabilidad, o vaya a saber qué. Se supone que este depósito contiene materiales parecidos a los que había en el de Azara. Similares, y según lo que me dijeron los trabajadores y lo que hemos podido contestar por otra vía, esto es una construcción similar a la de Azara. Supongamos que se produce un siniestro de características similares a las que ocurrieron en Azara y esto se incendia. Llegan los bomberos. ¿Cómo abordan acá? Bueno, por eso, otra de las falencias, la falencia que tiene, por el cual había que clausurarlo, que la ley en el artículo 160 dice específicamente, se debe facilitar el acceso a los bomberos. ¿Dónde está facilitado? Pero lo más grave es que si los bomberos vinieran acá, le volvería a pasar lo mismo que pasó en Azara. Esta pared se caería hacia afuera. Es decir, que si vos tuvieras que venir con una autobomba acá, no podrías estacionar en ningún lado porque el desarrollo de la caída de la pared no te daría espacio ni siquiera en la vereda de enfrente. Acá no tenés ningún ingreso a la planta. Y si tuvieses que buscar romper aquella puerta de atrás que está soldada, estarías en peores condiciones que en Azara. Yo planteé la clausura del predio de Azara. Notifiqué la clausura en Azara. Y después... ¿En qué año? En el alrededor del 2008 tiene que haber sido, porque después se suscitaron una serie de acontecimientos iguales, en el cual a partir de esa situación yo empecé a fotocopiar y a documentar, por razones obvias, que te las puedo mostrar y está documentado, donde obviamente las actuaciones las desaparecieron porque dice la fiscal que yo nunca fui a hacer la inspección de Aeromonte. Eso traducido quiere decir que alguien agarró las actuaciones y las desapareció. Está bastante descuidado esto, ¿eh? Guarda que a ver si nos electrocutamos todavía. Fíjate que está quemado acá. A ver. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Mauro Federico de C5N del programa Minuto 1. Una consulta. ¿Este predio pertenece a la empresa Iron Mountain? Sí. Es de Iron Mountain. ¿Y acá qué guardan? Acá en el trípode. Le puedo dar información. Pero es un depósito que pertenece a Iron Mountain. Sí. ¿Hace cuánto que están acá? Yo soy nuevo. ¿Vos trabajás en la seguridad? Claro, sí, soy Y acá lo que tienen que es archivos. Sí. Archivan documentación. Sí. Pero me confirmás que es de Iron Mountain, eso es lo importante. Sí. Muchas gracias. Más que eso no te puedo decir. Gracias. Lo que pasó en Iron Mountain tenés que hacerlo con una intencionalidad manifiesta. Sí, para mí el incendio de Barraca fue provocado y desarrollado y pensado por un profesional que conocía la materia y sabía lo que estaba haciendo. La justicia te dio la razón, dijo que fue intencional. Ahora, ¿cómo se inicia un fuego así? Mirá, ante una superficie tan grande, de 2000 y pico de metros cuadrados, casi 2400, 2600, vos necesitas iniciadores, porque como ves acá, esto está todo cerrado, es una caja de zapatos. Acá tenés deficiencia de oxígeno y de corrientes de aire. Vos para hacer un incendio generalizado en papel, necesitas, cualquiera que hace un asado se da cuenta cómo se prende una revista, necesitas un gran aporte de energía o de oxígeno. Como la factibilidad de oxígeno estaba relativamente limitada, necesitas una alta temperatura. Y eso se hace con iniciadores térmicos. Explícamelo. Vos podés, por ejemplo, dentro de una caja, adentro del depósito, poner un timer y un iniciador químico. ¿Qué puede ser? Desde agua oxigenada con alguna mezcla, como usan los torpedos del Kursk, hasta la termita que usaba para destruir cañones en la Segunda Guerra. Hay una gama enorme que para un químico como yo, para cualquier químico, sería fácil diseñar. Pones un timer y te vas. Y te fuiste a tomar mate. Pusiste 4 cajas en lugar estratégico, 5, 6, y te fuiste. ¿Qué hay detrás de Iron Mountain que tiene tanto poder como para, como vos sostenés, incluso hasta ocultar las pruebas de tus actuaciones? Mirá, acá hay una cuestión que creo que es clave. El ministro de Desarrollo Económico, Francisco Cabrera, los premió, esto es público, premió a Aeromonte y se juntó con el presidente de Aeromonte. El ministro Francisco Cabrera le dio concesiones impositivas a Aeromonte. El ministro Cabrera lo contrató, o el gobierno de la ciudad, no sé si Cabrera o quién, contrató a Aeromonte para servicios a la ciudad de Buenos Aires. O sea, y Cabrera es el tipo que lo tenía que haber controlado. O sea, el que hace acuerdos y premios es el que lo debería haber controlado. Ya estamos en un problema gravísimo. Ahora, si este incendio, el de la calle Azara, fue intencional y murieron 10 personas, ¿hubo 10 homicidios? Y para mí fue un asesinato, es decir, a esos muchachos los mató la corrupción, ¿está? Y un asesino que planificó ese incendio está planificado.
Bueno, Ignacio Castro viene a ratificar lo que venimos diciendo de anoche. Existió un plan criminal. Les importó un bledo la muerte de los servidores públicos para preservar, y no bastó. Ahora hay otro similar. ¿Quién lo custodia? ¿Quién lo cuida? Anoche Eduardo Epstein denunciaba, todas las denuncias presentó desde el 2011 que no se hacían ningún tipo de verificaciones sobre Iron Mountain. Y esto, Alejandro Bodar, esto que se acaba de revelar, ¿quién lo controla? Yo creo que el ingeniero Castro, que viene denunciando desde hace años esta situación, pone el dedo en un aspecto que es la responsabilidad del gobierno de la ciudad, porque acá, y esto es importante no pasarlo por alto, acá premiaron una empresa y le dieron una serie de exenciones impositivas, todas, sin que cumpliera un requisito, que es estar habilitados los lugares donde tenían que desarrollar su tarea. Porque además, hasta polo el día tecnológico. ¿Qué tiene de polo tecnológico esta empresa? Nada, pero aparte no hay un papel que diga que se habilitaron los depósitos. Un depósito que guarda papeles y que puede terminar en un incendio. Pero además las condiciones, a ver, no sirvió, anoche veíamos, anoche explicaba Mauro, sabemos, en la situación en que estaba el primer incendio, un edificio viejísimo, no sé la doctora de qué... Algo importante le quería aportar acá al doctor. Nosotros tenemos el caso del cual no aprendimos, que es Cromañón. Sí, exactamente. Cromañón generó que con una habilitación, entrecomillado, trucha, por la negligencia de los chicos se prendiera fuego. Pero acá es peor. Acá es sin habilitación, otro intendente del gobierno de la ciudad, en este caso no Ibarra, sino Macri, permite que delictivamente y dolosamente se pergenie esto y mueran 10 personas. No estoy comparando tantos contra tantos, ¿no? Sino que acá es peor porque acá hay una intención. Bueno, pero situaciones además que no se controlan. ¿Qué sucede? No aprendimos. No aprendimos con esto de no habilitar, con esto de... Macri, algo más, que subió incluso al gobierno, aprovechándose de una situación de corrupción donde no había habido controles, precisamente por connivencia entre las empresas y funcionarios, ha seguido con ese mecanismo porque en vez de fortalecer los controles, los ha ido debilitando. El ingeniero Castro y todo el grupo de inspectores de trabajo hubo un intento de eliminarlos, o sea, eliminar los controles, eliminarlos, o sea, pasar los inspectores a otras tareas. ¿Por qué? Porque son un cuerpo de inspectores que viene denunciando esto, no solo en este caso, sino que lo ha denunciado en muchos otros. Somos una ciudad donde mueren un obrero por mes. Permítame, esto tiene que indignar porque todos sabemos que cuando queremos poner un kiosco, un almacén, un taller mecánico, nos piden 27.000 requisitos y tenemos que hacer el cuento del arbolito para poder habilitarlo. Ahora, 20.000 metros cuadrados de construcción de 50 años de antigüedad. Doctora, más de 50, bueno. Más de 100 incluso. En donde el material estaba fatigado, en donde no había nada, solamente estanterías totalmente desordenadas. Si ustedes ven las vistas aéreas también lo van a poder verificar, que no era nada de lo que se vende en la página, como dice Mauro, solamente diciendo encendeme, nada más, porque no había nada. Y otra cosa que indicaba que los focos ígneos fueron a propósito, digamos, provocados, es el horario y que no había personal. Eso también les dio la pauta. Simultáneos. Claro, los 4 a la vez. Todos los testigos. Claro. Se prendieron 4 focos. Es muy significativo. Sí, perdón, una cosa es que haya habido focos ígneos deliberados. Y otra cosa muy distinta, esa es la diferencia entre el sabotaje y el autosabotaje, o la posibilidad de autosabotaje, es que además no anduvieran los aspersores de riego para evitar los incendios y no hubiese presión en la bomba para llevar el agua y el tanque vacío. El tanque a mitad de agua o menos. Y además se constató en el peritaje oficial que no había la cantidad suficiente para que esos los cables estaban atados, ahí mal atados. Y las víctimas son víctimas porque no había un plan para un siniestro de estas características. Y ahí hay otro responsable. Por eso fueron a un lugar donde se les vino encima toda una pared. Pero si anoche veíamos, no sé, Nico, si tenemos la foto de anoche, que era impresionante, la lengua de fuego que está próxima a salir y los bomberos llegando al lugar sin ningún tipo de protección, pobres que son los que mueren después. Son los que mueren después cuando se les cae todo encima. Es una fotografía que realmente impacta muchísimo lo que usted dice, ¿no? Tratando de... Esta es la foto. Miren lo que es esa foto. Esto es antes de que se caiga la pared del depósito de Azara. Vos fíjate, estos son los bomberos que fallecieron. Sí. Instantes después Pero vamos a la foto. Ahí está. Es a ver si hay otra o esta. Están abriendo esta puerta.
Que es muy similar a la puerta del otro depósito. Exactamente, es que son idénticos. Por eso lo que dice... Pero además, miren el estado de las puertas, miren el estado de las paredes. Es un galpón. Sí, sí. Sí. Es un galpón de paredes de 60 centímetros Sí, de de ancho. una empresa que mundialmente cuida papeles, que por lo tanto Que mundialmente se supone tiene que 5 tiene una siniestros experiencia iguales. internacional. Disculpe, tiene 5 siniestros No, sí, internacionales sí, sí, iguales. sí, por eso, son bandidos Sí, que se han internacionales. repetido en forma intencional Exacto. en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué servicio venden? ¿Borrar pruebas o guardar Esta es la Ahí foto está, que vos miren la documentación? foto, miren esta foto. Miren la lengua de fuego que ya está para explotar todo desde ahí. Y después, carcomiendo. Claro, cuando claro. cae sobre los bomberos, es impresionante. Generando esta una foto. usina de calor, que es la Claro. que ayer nos explicaba el bombero con el que hablábamos, terminó por fundir el metal de las columnas y torsionarlo de un modo tal de que la pared cayó finalmente hacia afuera. Ahí está, es impactante. Esta es impactante, esta foto. Una caldera adentro. Sí, totalmente. Lo que decía Castro está bueno que lo reparemos en función de que además él es técnico químico, Claro. es ingeniero y técnico especializado en química y tiene muchísima experiencia en el tema de incendios. Y él explicaba con mucha claridad recién en el informe que es muy sencillo desde el punto de vista técnico provocar los 4 focos ígneos que generaron este incendio. ¿Y por qué se sostiene que es intencional? Porque justamente había 4 para que el fuego no pudiese ser abordado de manera automática y rápida por los que asistieron, por los bomberos que asistieron. Si hubiera habido un solo foco, ese foco rápidamente Ahí está. hubiese sido sofocado. Ahí está, miren esta foto. Miren lo que es. Miren lo que es el momento adentro. El infierno Todo, mismo. todo fuego, fuego. Eso es lo que devora después y hace caer y devora pobre a los bomberos que murieron, servidores públicos, ¿no? Ahora, Alejandro, ¿cuántos pedidos, cuánto hablar en la legislatura para que nadie escuche sobre este tema? No, mira, yo te digo porque hubo varios pedidos sobre el momento. Yo presenté, por ejemplo, el pedido que se conformara una comisión investigadora. ¿Por qué? Pero antes del incendio. No, pero precisamente porque lo que saltó ahí de arranque, fue la denuncia que hicieron desde la Subsecretaría de Trabajo. Al otro día tomó Estado Público la denuncia que hacían desde la Subsecretaría de que el año 2008, esto fue el año pasado, ya habían pedido la denuncia, ya habían pedido la clausura, nunca se hizo. Pero aparte el gobierno de la ciudad, por eso creo que es importante no dejarlo de lado e investigar a los funcionarios del gobierno de la ciudad. Premiaron a una empresa que no cumplía con las condiciones mínimas, siendo que la tarea de esa empresa era guardar papeles, porque si uno tiene otro rubro, hay otras normas de seguridad, pero en una empresa que guarda papeles, la habilitación tiene que ser muy precisa, precisamente porque es muy fácil de originar un siniestro. Algo que Doctora, para y mí de es ustedes, vital. de la investigación que ustedes hicieron, porque usted representó en su momento a familiares de las víctimas. No, en su momento yo le digo por qué me metí tanto en esta causa, Sí. porque tengo una documentación en un juicio que está ahí adentro. Ah. Entonces tengo que agotar que- todas las instancias para que me la entreguen y poder probar un dinero. Pero el tema es el que siguiente, está- ahora con ACBC, el banco, que es el más sospechado por el lavado de dinero y todo, casualmente, como ustedes informaran, toda la documental mayoritaria es quemada, es la de ellos. Y lo que me llama la atención, que de un simple informe yo pude constatar que al día de hoy el banco que más financia a Iron Mountain es el ACBC. Cuando teóricamente... HSBC, perdón, porque hay otro banco que... No, el chino no, Claro, hay un banco chino y otro vecino. HSBC. Exacto. Entonces lo que quiero decir es, acá hay algún tipo de connivencia o por lo menos una presunción grave que van a tener que probar en contrario de por qué siguen financiando a esta empresa que les quemó todo. Yo le quiero preguntar a Gonela, Sí, eso. ¿qué pasos siguen para que esto se convierta en una investigación penal? Porque estamos hablando de la investigación de muerte de 10 personas. La fiscal de instrucción que la tiene ahora cuenta con el informe de ustedes, 70 páginas, con la trama financiera. ¿Ahora qué pasa? Ese proceso penal que lleva adelante la fiscal Marcela Sánchez es el marco procesal donde se deben ventilar e investigar todas estas cuestiones, porque ahora tenemos el dato ya fundado a través de una pericia de que esto fue intencional. De que Tenemos fue que ver intencional, claro. quiénes son los responsables de esto y qué intentaban ocultar. Y entonces aparecen a cobrar relevancia todos estos indicios acerca de la información sensible que fue destruida, acerca de las condiciones de seguridad, acerca de la responsabilidad política también del gobierno local, porque más que investigar
en los beneficios impositivos se debería investigar la falta de controles adecuados, ¿no es cierto? Porque justamente también, recordemos, y eso lo he mencionado, le ha costado el cargo a Ibarra. Entonces me parece que hay un montón de circunstancias que deben ser abordadas en este proceso penal para tratar de esclarecerlas. Ahora, en lo que extremadamente ustedes, grave. Doctor, en lo que usted... Ojo con la fiscal decía... Sánchez, porque la fiscal Sánchez ya ha cometido para mí un acto muy grave. No ha citado todavía como testigo a los inspectores de la Subsecretaría de Trabajo. Y no solo eso, sino que ha salido a declarar contra lo que están diciendo los inspectores, en un acto que para mí ya muestra una intencionalidad, ¿no? Recordemos... ¿Cómo es esto? A ver, ¿cómo es esto? A ver, si querés explicarlo, pero yo te cuento lo que me contaba hoy Castro. Es decir, Marcela Sánchez, que es la fiscal que intervino y que lleva adelante la investigación, trató virtualmente de mentiroso al perito que acabamos de escuchar su testimonio, porque dice que cuando requirió al gobierno de la ciudad la existencia de las actas en donde Castro pedía la clausura del depósito de Iron Mountain, el gobierno de la ciudad le dijo que no existía esa acta. O sea, digamos, le requirieron al lobo sobre la salud, el estado de salud de las ovejas. Y es más, por ejemplo, si al gobierno de la ciudad se le va y se le dice, dame el acta donde se habilitó, va a decir que no las tiene y que no sabe qué pasó. O sea, el gobierno de la ciudad prácticamente no sabe nada. Pero la fiscal, en vez de citar como testigos y en base a lo que recabe como información, tomar una determinación, no, ya sin citarlos está actuando a favor del gobierno. Yo recuerdo una cosa, cuando esa fiscal fue nombrada a pedido del actual presidente de Boca, Angelis, y tiene una relación directa con él, que es gente ligada al gobierno de la ciudad. Por eso yo creo que este es un tema gravísimo, gravísimo porque murieron 10 personas, porque es evidente que hay una empresa internacional que es una banda de mafiosos, porque hace esto en todo el mundo, porque hay empresarios que evidentemente pidieron que se quemen estos papeles, pero hay un gobierno de la ciudad que nunca tendría que haber autorizado que esa empresa esté y que encima, pese a saber todo esto, está encubriendo. Permitime dudar. Y el ministro Cabrera en particular. Sí, hay algo que nosotros me parece tenemos que aclarar en términos periodísticos. Nosotros ayer mencionamos al ministro Francisco Cabrera, contamos además que antes de ser ministro de Mauricio Macri fue directivo del HSBC. Y hay fotos que lo retratan miles de veces, en miles de oportunidades, con, por ejemplo, Emilio Cárdenas, un reputado embajador que luego fue también directivo del HSBC. Ahora, nosotros invitamos al gobierno de la ciudad, invitamos al macrismo, como a todos, a hablar de esto. Hoy específicamente los voceros habituales del PRO y del gobierno de la ciudad que vienen a discutir de otras cosas, pero sobre esto no querían nada. No hay un titular de diario que cubra esta noticia. Pero digámoslo incluso con nombre y apellido, Berco, porque me parece importante. Un legislador del partido que gobierna la ciudad de Buenos Aires, que habitualmente suele venir aquí, Daniel Lipovetsky, además es autor de un proyecto en la legislatura del año 2012 en donde pedía que existieran más controles sobre las construcciones y la prevención de los incendios en las construcciones. Una persona altamente capacitada y adecuada para opinar. Hoy no quiso venir. Bueno, vamos a ver si la semana que viene comprometido viene. Ahora, volvemos, doctor Carlos Gonella. Usted decía al principio que ustedes también se han visto perjudicados en las investigaciones por material que se quemó acá. Efectivamente, nuestra mayor preocupación, nuestro principal objetivo cuando empezamos esta investigación fue justamente tener un panorama claro acerca de qué bancos, qué empresas que hubiesen sido denunciadas por lavado y otros delitos económicos por la Procelac o que estaban siendo en materia de investigación tenían documentación guardada allí. El Columbia, por ejemplo, ustedes lo están investigando. Nosotros no estamos investigando en ese banco en alguna maniobra. Sé que hay investigaciones en curso por parte del Banco Central. Del Banco Central, exactamente. Pero en una investigación por criminalidad económica, elementos de prueba relevantes son los documentos. Nosotros investigamos balance, investigamos declaraciones juradas, investigamos liquidación de impuestos, investigamos un montón de elementos probatorios que se ven reflejados en un papel, en un documento. Entonces, ¿sobre qué instituciones que tenían y que se les quemó ahí? Y bueno, han sido mencionados en la lista que publicó recién Alejandro. Principalmente, la segunda empresa que más documentación perdió en el depósito 7 y 8 fue el HSBC, con un volumen casi cercano a los 26.000 cajas. Pero el HSBC guardaba un volumen total de 56.000 cajas en todos los depósitos de Iron Mountain. También el BNP, que estamos investigando por maniobras de fuga de divisas. El BNP lo estamos investigando por fugar $1.000 millones. En los próximos meses vamos a indagar a los altos ejecutivos franceses responsables de esa maniobra en la ciudad de Francia. Hay muchos bancos que participaron, que están siendo investigados por maniobras de criminalidad económica, que
tenían documentación ahí y hay que investigar. Bueno, empezar a atar todos estos indicios para empezar a tener un panorama claro sobre los móviles, esto, ¿no? Si se corrobora esto sería extremadamente grave. Ya es grave por las consecuencias. Es un escándalo. 10 personas muertas, 10 familias destruidas, el hecho intencional, y si esto fue motivado para ocultar pruebas de manera de criminalidad económica, me parece que ya estaríamos hablando de un nivel de perversidad. Y aparte, la historia circular, perdón por interrumpir, favor. Sin habilitación, intendente municipal, otra vez la connivencia, y yo digo una mueca del destino, ¿no? Que cada habilitación municipal, desde un local chiquito hasta uno grande, la tiene que firmar un cuartel de bomberos. Yo digo, qué lástima en este caso que se pasaron esos controles y perecieron los bomberos, ¿no? Vamos anoche, porque fue muy importante aquí. Usted sabe que pobre Hernán Arbizu anda penando desde hace años por los juzgados federales con denuncias gravísimas a cuesta y no logra que ni siquiera lo citen a él, que tiene toda la información. No logra eso. Y anoche dio importantes revelaciones sobre este tema. Recordémosla. Esta empresa no fue inspeccionada, pero lo que es todavía... 2010. Desde el año 2010. Lo que todavía es mucho más grave es que esta es una empresa amiga del gobierno porteño. Yo lo quiero decir con toda claridad. Hay fotos del ministro Cabrera promocionando a esta empresa junto con el secretario de Comercio de los Estados Unidos, porque es una empresa que está subsidiada por el gobierno porteño, que no paga impuestos en la ciudad de Buenos Aires. Y uno de los requisitos... La asesoría por la intermediación en la venta de Ángeles. Si me preguntas a mí, por ejemplo, JP Morgan, ¿qué podría tener de información ahí? Oferta pública de Clarín y Banco Patagonia. Investigado sospechado por estafa a los FJPs. La asesoría por la intermediación en la venta de Ángel Estrada, la editorial. Denunciado por lavado de dinero, evasión y manipulación también, y delitos vinculados con la Comisión Nacional de Valores. Mi denuncia por lavado. HSBC ya tiene la denuncia del principio del año pasado por evasión a través de facturas truchas. Que está comprobado eso, que es en Argentina, no sé si te acordás, Mauro. Sí, claro. El lavado ahora con la denuncia... Bueno, la última denuncia de las famosas 4.040 cuentas suizas. Así que, y BNP Paribas, esta ya también fue la primera denuncia por evasión que existió en el país, a través del negocio de banca privada. Es que además esta empresa, Iron Mountain, se financiaba mediante un intracrédito de su casa de Iron Mountain Suiza, un crédito organizado por HSBC, el mismo banco, le organizaba el financiamiento a Iron Mountain, quiero decirlo, y por eso está siendo investigado por la FIP. Ahora, ¿cómo es posible que esta empresa, digamos, que está denunciada por la FIP a nivel nacional, esté premiada por el gobierno porteño quitándole impuestos? Bueno, clarito lo que decía Arbizu, ¿no, doctor Gonella? Efectivamente, la denuncia que hace referencia a la editorial Estrada fue justamente una denuncia que presentó la Procuraduría. Es por una maniobra denominada back to back, que es sacar plata al exterior, violando la legislación antilavado, bancaria, fiscal, y después simular un préstamo en el mismo banco donde tienen el dinero oculto para repatriarlo y hacer operaciones. Digamos, tenemos varias maniobras de estas denunciadas. Yo creo que va a haber algo con lo que ellos no contaron y es la tecnología. La tecnología no pasible de fuego. Estoy hablando de la famosa nube informática, en donde cuando nos mandamos mail, por más que lo borremos de nuestras casillas, igualmente queda flotando en el espacio o en algún servidor. Podría ser que de ahí se recupere bastante información, ¿no? Sí, usted decía recién, ¿no? Que esto se trata de tapar. Esto es tapar totalmente. Y además que no sé, periodísticamente nadie lo dice. ¿Por qué? Porque acá ¿quién es el responsable directo? El gobierno de la ciudad. Hoy el gobierno de la ciudad, ¿quién es? Macri, procesado, pero que no es inconveniente para la prensa, porque es el candidato de la prensa, aparentemente. Y una cosa importante que recién comentaban respecto de las inspecciones, todo aquel que tiene la ART tiene que tener una inspección con planos aprobados. Acá también fue cómplice por no inspeccionar la ART que tenían. Y algo más, ellos ampliaron su capital a posteriori del incendio para descapitalizarse justamente. No, es esa cosa que también alguna de las persecuciones que le hacen a usted, doctor Gonella, esté relacionado a lo que está investigando, ¿no? Bueno, no puedo decir nada al respecto. Nosotros no estamos investigando el motivo del incendio, hemos colaborado aportando investigando peces gordos. Bueno, eso es, a eso nos dedicamos. Bueno, Gustavo, estamos... una cosita de los trabajadores, de los trabajadores de COSO. Espera un minuto, tenemos tiempo.
Está Francisco Urrutia con los familiares de las víctimas de Iron Mountain. Otros que no se ven, que los han tratado de tapar también. Nosotros le queremos dar voz y visibilidad. ¿Cómo te va, Gustavo? Buenas noches. Con el móvil en esta Plaza Mateu de Magallanes e Irala, en el barrio porteño de La Boca. En este lugar está montado el monumento en homenaje a los bomberos voluntarios del cuartel de Rocha, de Vuelta de Rocha. Hablamos de Sebastián Campos y Facundo Ambrosi, ambos caídos durante el incendio del depósito de Iron Mountain en Barracas en febrero del año pasado. Y continuamos con las repercusiones de lo que ha sido el informe de los peritos de la Federal, que han determinado que el incendio fue intencional y que lo ha confirmado la propia fiscal de la causa. Hablamos de la doctora Marcela Sánchez. Estamos acompañados de Rolando Monticelli. Rolando es el papá de Juan Matías Monticelli, quien era bombero de la Policía Federal Argentina, y también por Jorge Campos, papá de Sebastián Campos, quien era parte del cuartel Vuelta de Rocha de bomberos voluntarios de aquí de La Boca. A ambos, gracias por su tiempo. Rolando, primera sensación, primera reacción al conocer el informe de los peritos de la Federal. Bueno, la primera reacción es que esto está saliendo a la luz, que se está mostrando lo que desde el primer momento los familiares teníamos bastante claro, que esto había sido intencional, bueno, por diferentes voces que nos trajeron la información y demás. Solamente estábamos esperando las pericias, que lo determinen oficialmente. Y la primera reacción es, bueno, más allá del dolor que uno tiene de haber perdido cada uno un hermano, en mi caso un hijo, nada menos, es que por lo menos a ese dolor lo aliviane un poco, o que se pueda hacer justicia, ¿no? Que los que generaron este desastre lo terminen pagando en la justicia como se debe, nada más. Jorge, en su caso, la primera reacción, sentimiento al conocer el informe de los peritos de la Federal, que han determinado que el incendio fue intencional. La primera reacción fue de mucha bronca, angustia, porque también, como dice Rolando, es como que ya lo sabíamos, que ya por distintas facetas nos habíamos enterado de cómo se había desarrollado y sabíamos. Yo particularmente, yo soy bombero, tengo 48 años de bombero, y cuando escuché los relatos de los compañeros de mi hijo que habían estado en el incendio, ellos fueron uno de los primeros en llegar. Cuando me lo contaron, a todas luces se veía que había sido intencional, que había una intencionalidad. Ahora, Francisco. Entonces, al escuchar que lo habían dado como intencional, obviamente que la primera reacción es, uno dice, qué bronca, yo lo sabía, ¿y por qué? O sea, la pregunta es ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué este desastre? No hacía falta. Sí, Gustavo, tanto Jorge Campos como Rolando Monticelli te escuchan, ¿eh? Jorge y a Rolando, buenas noches, y obviamente que seguimos sintiendo el dolor que ustedes sienten, ¿no? Pero, ¿por qué tanto Rolando y usted, Jorge, dice, ya lo sabíamos? De antes ya sabíamos que esto era intencional. ¿Por qué lo sabían? Bueno, en mi caso particular, tengo que decir que a partir de que me pude sobreponer del hecho en sí, del golpe inmenso, de que una mañana me despierte con la novedad de que mi hijo ya no estaba más, que no iba a volver más a casa. A los 10, 15 días, cuando más o menos pude reaccionar y empezar a moverme, ya empecé a averiguar no puedo hacer nombres evidentemente, pero sí con bomberos que eran compañeros de él, con los que yo hoy mantengo todavía, y la voy a seguir manteniendo, una amistad, que son los mismos que hacían los peritajes y que me iban diciendo extraoficialmente, off the record, las negligencias que iban viendo, que se iban encontrando en el lugar. O sea que estos muchachos me iban diciendo a mí lo que estaba sucediendo y yo ya venía sabiéndolo, porque me lo decían de buena fe, ¿no? Acá no había ningún negocio, ningún tratado, me lo decían por pura camaradería. Bueno, de ahí viene mi información. ¿Y Jorge, también usted tenía la misma información? Sí, yo a través de los muchachos que habían ido en ese momento, después de 3 semanas de sucedido el accidente, yo conversé con
estaba conversando con uno de los que había ido y yo le pregunté que me relatara cuál había sido ese momento. Él estaba muy angustiado por ser compañero de mi hijo, estaba muy angustiado. Y él me contó de la forma que estaba el siniestro cuando ellos llegaron. Entonces tomé, o sea, en ese momento tomé dimensión de que había sido, a todas luces, había sido intencional. Ahora, Jorge, Rolando, la vida de los hijos de ustedes, el dolor que todavía se les nota al hablar y en las expresiones, la vida nadie se las va a devolver. Pero digo, a pesar de, a partir de esto que se confirma que es intencional, ¿ustedes cómo van a accionar? ¿Contra quién van a accionar? ¿El pedido de justicia? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes ahora? Bueno, esto es como que cambia un poco el ángulo de las cuestiones. La realidad es que nosotros, yo particularmente, y creo que Rolando igual, es que queremos que realmente pague el que tenga que pagar, el que tenga responsabilidad en esto, que lo pague, que sepa que no lo puede hacer, que sepa que la justicia le va a llegar, y lo que estamos pidiendo realmente es justicia, que no tendríamos que pedirla, no tendríamos que estar en estos medios pidiendo de justicia, cuando realmente ellos tendrían que haber actuado muchísimo más rápido, y si hubieran actuado antes de que sucediera, esto tal vez no hubiera sucedido, y ese depósito, en vez de llevar dentro papeles, hubiera llevado agua mineral, y no papeles, no la carga de fuego que esto tenía, que sabían ellos mismos que si en algún momento se prendía, por más que hubiesen actuado los aspersores, por más que las cisternas no hubiesen estado vacías al momento del incendio, lo mismo iba a suceder. Jorge. Entonces, sí. No, le quería preguntar si más allá del pálido, frío comunicado que dio a conocer la empresa Iron Mountain, ¿alguien de la compañía se comunicó con ustedes en algún momento? Si ustedes tuvieron contacto con ellos. No, jamás. Jamás. ¿Nunca tuvieron un gesto ni siquiera de acercarse personalmente a decirle, darle las condolencias, a decirles necesitan algo, darles una mano en algo? Yo en una oportunidad hablé con uno de los muchachos que trabajaba para Iron Mountain como bombero, y él me comentó que había uno de los gerentes que quería acercarse pero que tenía miedo. No sé de qué va a tener miedo, claro. Obviamente que nosotros no tenemos intención de hacerle mal a nadie. Si hicieron algo, si ellos son responsables de esto, que lo paguen donde lo tengan que pagar, que es la justicia la que se tiene que hacer cargo. ¿Ustedes son querellantes en la causa? ¿Tienen abogados? ¿Se han presentado? Sí. Bueno, en mi caso firmamos todos los familiares de los bomberos que son de la Federal en la división legales de la Policía Federal. Hay un asunto que es asuntos legales, donde hay 3 abogados encargados de la querella. Claro. De lo penal, de lo que refiere a lo penal, ¿no? Sí, a lo penal, a lo penal. Civil. Penal, Jorge, claro, Jorge, Rolando, lo que también se discute acá son intereses económicos muy fuertes. Y ustedes sabrán que algunas de estas 642 empresas, o más bien de las 43 que tenían documentos ahí en el sector 7 y en el sector 8, están arreglando con Iron Mountain. O sea, son empresas que le podrían accionar contra la compañía por la guardia de los archivos y que están llegando a acuerdos civiles para justamente desligarse de la cuestión. Ustedes, en este aspecto, ¿cómo lo leen? ¿Qué ven en esta danza de millones que se está produciendo enfrente de sus narices? Bueno, la verdad que yo de esto me estoy enterando ahora, lo que usted dice. Realmente no sé, nosotros igual nos hemos presentado como querellantes. Nosotros personalmente tenemos un abogado particular que es amigo nuestro y se encarga de nuestra causa, ¿verdad? La verdad que no sé hasta el momento cómo el abogado nuestro dirá de qué manera accionar. Realmente la acción que se debe tomar no lo tengo muy en claro todavía. Jorge, lo que seguramente usted sí tiene en claro por sus 48 años de bombero, por su trabajo allí en la Vuelta de Rocha, en los bomberos de Vuelta de Rocha, es que Iron Mountain tiene, tal vez usted no lo sabía, un depósito de características similares
ahí a pocos metros de donde ustedes tienen el cuartel de bomberos, sobre Pedro de Mendoza al 2100. ¿Sabía este dato y sabía que ese lugar tiene condiciones de seguridad tan deplorables o más que el depósito de Azara? Mira, yo la verdad que sí lo sabía, lo hemos visto al depósito, sabemos que existe también otro en Parque Patricios, atrás de la cancha de Huracán. No sé las condiciones que tiene edilicias dentro ese de Parque Patricios. El de Pedro de Mendoza sí lo sabía, y sabíamos también de los años, las construcciones son de 1882, así que sabemos cuál es el peligro latente que tienen todas esas barracas. Lo que pasa que ahí eran todos talleres como de navegación, no estaban preparados para eso, eran todos talleres mecánicos. Y nunca fueron depósitos inclusive de papeles. Ahora se están haciendo, hay un montón de depósitos donde acamalan mercadería, que nunca sabemos a qué vamos, si en algún momento eso llega a tener un siniestro. No tenemos conocimiento de lo que se almacena. Estamos hablando de un edificio que tiene más de 125, 130 años y que, como usted, incluso ayer en el informe que hicimos, recorriendo el lugar en donde se produjo la tragedia, usted mostraba las columnas mismas no están preparadas para sostener la torsión de ese material en caso de incendio. No, pero si ustedes vieron los videos, la violencia que tenía el fuego, la violencia que tenía el siniestro, derretía las columnas que eran de acero como si fueran papel. Entonces, al no tener columnas de material, tener columnas de acero y estar separada a 15, 20 centímetros de la pared, obviamente que iba a suceder. Sucedía. Lo que sucede que nosotros, lo que pasó es que ninguno sabía de nosotros, de los que actuaron y de los que después vimos, de que sucedía, o sea, cuáles eran las columnas que estaban. Y nadie de la empresa... Eran de acero. Nadie de la empresa informó en el momento tampoco el riesgo que se corría. Nadie. No, totalmente, nadie. Y además un hecho criminal realmente, un hecho criminal porque las condiciones no estaban, faltaban los matafuegos, el agua por la mitad, realmente un hecho criminal, ¿no? Sí, mira, yo quería justamente, ¿no? Respecto a eso. Yo trabajo en el Estado, en un ministerio, y tenemos un depósito de documentación, un archivo que no debe tener una capacidad que no llega al 15% de los papeles que se almacenaba ahí. Y hay las 24 horas de guardia, 2 bomberos adicionales, que hay una legislación vigente que donde se archiva cierta cantidad de papeles a partir de cierto peso, cierta masa, tenés que tener 1 o 2 bomberos adicionales, que donde se inicia un foco ígneo empiezan a apagar, o sea, empiezan a tomar las primeras medidas. Entonces, cuando llega la autobomba, evidentemente eso no está colapsado como en este caso. Esta gente no tenía los bomberos adicionales. Es una cosa muy sugestiva. No los tenía, los habían despedido, los habían dado de, no sé, prescindibles. Teóricamente, porque no tenían presupuesto para pagar. Y lo que también es una cuestión muy paradójica es que el gobierno de la ciudad contrata a una persona, el licenciado Edgardo Castro, ingeniero en seguridad y higiene del trabajo, para que verifique las condiciones de seguridad de este lugar. Este hombre va, las verifica, hace un informe en el cual dice que tiene que eso cerrarse inmediatamente, que no puede funcionar así, y el gobierno de la ciudad lo vuelve a habilitar, no una vez, sino 2. 2 veces es clausurado y 2 veces es reabierto. Y la fiscal que investiga el caso, a mí, como familiar que he ido a hablar con ella, me dijo que este señor Edgardo Castro no tenía credenciales suficientes para cerrar un depósito. Entonces el gobierno contrata a alguien que no tiene credenciales. Es una cosa realmente que no tiene sentido. Sí, o la fiscal... Sí, no sé, a ver, acá hay un legislador porteño, lo puede decir si esto es verdad o mentira. No, es completamente mentira. Lo que es lamentable es que haya una fiscal que en vez de actuar para saber qué es lo que pasó, parece que trabajara para el gobierno para cubrirlo, porque lo primero que tendría que hacer es llamar como testigo a este inspector, que yo doy fe, porque lo conozco de hace muchos años, que permanentemente trabaja para que lo que no está en condiciones
sea clausurado, que es lo que debe ser. Ahora, acá parece que el reino al revés. Los trabajadores que Claro, hacen su trabajo, ¿no es cierto?, en vez de ser apoyados por el gobierno, son estigmatizados. Aclaremos, gobierno de la ciudad. No, gobierno de la ciudad, sí. sí, estamos hablando de eso. Sí, esto era órbita del gobierno de la ciudad. El señor jefe de gobierno nunca salió tampoco a hablar de ese tema, ni a llamar a algún familiar, ni siquiera enviar una simple carta de condolencias. Nosotros las únicas condolencias que tuvimos fueron del Ministerio de Seguridad, como los voluntarios la habrán tenido de sus respectivos círculos, del Consejo Nacional y demás, pero del gobierno de la ciudad, cero. ¿No? Eso quiero que recalcarlo. Y bueno, y esta maniobra de tomar a alguien para que inspeccione un lugar y después no dar lugar a lo que dice el mismo inspector, es una cosa bastante sugestiva. Bueno, nada más, quería Bien, bueno, eso. les mandamos un fuerte abrazo. Obviamente que ayer, la verdad que cuando pusimos este informe, tuvimos muchísima repercusión, impresionante la repercusión por las redes sociales, aquí mismo hoy en este canal durante todo el día. Es decir que hemos contribuido también no solamente a recordar la memoria de los hijos de ustedes que murieron como héroes en el medio de un plan criminal, lamentablemente, sino también para que se accione. En este momento que tanto se pide justicia en algunos lugares, para que la justicia actúe. Tiene todo a la mano y un informe que ha dicho que es intencional para que la señora justicia actúe rápidamente. ¿Qué más le hace falta? Tienen hasta el informe que fue intencional. ¿Qué más le hace falta para actuar? Les mandamos un fuerte abrazo, Jorge y Rolando, gracias. Gracias a ustedes por difundir esto, que bueno, es muy importante para las familias. Sí, obvio. Gracias, muchísimas gracias también por difundirlo igualmente, y muchísimas gracias por prestarnos la atención que desgraciadamente las autoridades no nos han prestado. Bueno, Francisco, un abrazo. Si podemos mostrar, Francisco, porque ahí donde estás es una plaza que es una especie de santuario, ¿no? ¿Qué hay? Monumentos, hay. A ver, mostrémoslo, por favor. Sí, nosotros ahora por un tema de la lluvia que es intensa a esta altura de la noche aquí en La Boca, estamos en un comedor comunitario, pero estamos... Bueno, ahí estamos viendo Ahí está. Ahí estamos viendo. Eso que estás viendo es la Plaza Mateu, Magallanes e Irala, aquí en el barrio porteño de La Boca, un monumento en homenaje a los bomberos voluntarios del cuartel Vuelta de Rocha. Hablamos de Sebastián Campos y Facundo Ambrosi, ambos caídos en el incendio del depósito en Barracas en febrero del año pasado. Recordar las 10 víctimas, 6 bomberos de la Federal, 2 bomberos voluntarios y también 2 integrantes de Defensa Civil. Repetinos la dirección para que la gente que quiera también recordar estos servidores públicos. Sí, esto es la Plaza Mateu, en Magallanes e Irala, en el barrio porteño de La Boca. Bueno, Francisco, un abrazo, gracias. Gustavo, permitime, esto parece una ironía, pero en la página web de Iron Mountain se ofrece el servicio de destrucción segura. Uno de los servicios, además del almacenamiento de los documentos que ofrece Iron Mountain, es el servicio de destrucción segura. Habla de la legislación de protección de datos, dice que ofrece un servicio integral con seguridad en todas las etapas y que una de las prestaciones que dan es la de eliminaciones periódicas. Dice, podemos ir a su oficina para recoger y destruir todos los documentos, DVDs, CDs y discos duros que quieran, para mayor productividad de los empleados, para que el personal pueda centrarse en los procesos prioritarios. Pareciera una ironía. Sí, destrucción segura, sí, lo hemos visto. Ha quedado claro. Exactamente, ha quedado constatado. Yo te quería decir una cosa de los trabajadores, porque el gobierno de la ciudad hace pocos meses tomó una decisión que es tremenda. Disolvió el cuerpo de verificadores, que eran 1.500 y que eran los encargados de recorrer las 4.000 obras que hay permanentemente en la ciudad para ver si estaban en condiciones. Los suplantó por 5. ¿Cómo hacen 5 personas para recorrer 4.000 obras permanentes que hay? Es decir, es una muestra clara de que acá quieren que se eviten los controles en vez de fortalecerlos. Gracias doctora. Gracias, doctor Carlos Gonella, como siempre, gracias. Bueno, realmente vamos a seguir con estas investigaciones porque hay mucho más. Enseguida no se vaya.